Llegó la nueva actualización y también algunos cambios que debes activar. Por ejemplo, el AK-47 legendaria ya se puede conseguir en registro de contenedores. Los fragmentos universales ya están disponibles y te enseñaré cómo funcionan. También salió una configuración para marcar a los enemigos más nuevo comodín. Muchos cambios en Battle Royale, recompensas ocultas y nuevos gráficos nos esperan. ¿Te gustaría saber más? Entonces mira el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Con la llegada de la actualización llegaron un montón de cambios y hoy te traigo solamente los 10 mejores que sí o sí debes conocer. Antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por estar apoyando mis videos y a toda mi comunidad, en verdad muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Si ya lo hiciste, ahora sí pasemos a ver cuáles son estos nuevos cambios. El AK-47 legendaria gratis ya está disponible en registro de contenedores y como estás viendo se va a poder conseguir pues básicamente con fragmentos del AK. En efecto no será con fragmentos universales, aquí puedes ver el arma ya en el juego, este es su diseño final, la verdad no está nada mal aunque claro tampoco podemos decir que es el mejor. Los fragmentos del AK estarán en los nuevos contenedores que se actualizan el miércoles por la tarde, que por cierto también te darán fragmentos para la AK mítica. Pero si ya tienes el arma mítica entonces los nuevos contenedores te van a dar fragmentos universales. Tenemos tres tipos de fragmentos universales, primero que nada los objetos míticos, luego los objetos de mayor rango y por último los objetos de menor rango. Los fragmentos universales van a servir para intercambiar por fragmentos de armas y ojo, los contenedores viejos también te dan fragmentos universales. Los nuevos contenedores no te darán fragmentos de la macana, pero sí de la CR si es que no la tienes. Todos los fragmentos de arma que tengas los puedas convertir en fragmentos universales para que de esta manera los puedas intercambiar por el del arma. Obviamente si ya tienes el arma no se puede intercambiar, pero al menos el de la mítica, los de Activision dijeron que los fragmentos que tenemos ahora universales van a servir para la nueva mítica que se viene pronto. A todo el mundo le ha pasado, estoy completamente seguro, andas normalmente buscando a los enemigos, no los ves y lo tienes justamente al lado, pero como está oscuro no se nota. Sin embargo, los de Activision optimizaron una configuración para que ahora se noten más. En ajustes básicos activamos la opción que se llama reconocimiento de los enemigos. Con esto los enemigos ya no se te van a perder cuando estés en lo oscuro porque se ve claritamente, o sea tiene un contorno como que gris, un poquito brillante y se nota. De todas maneras siempre es recomendable que quite las sombras en ajustes de colores para que de esta manera siempre veas a los enemigos cuando se ponen a campear. Hablando de estilo gráficos y obviamente configuración de colores, ya se puede configurar el de multijugador y VR de forma independiente, así es, ahora no es sincronizado. Esto me viene bien ya que en VR lo único que importa es que se vea bien el juego y en multijugador importa que se pueda jugar bastante bien y que esté bastante limpia la pantalla. Para configurar el de multijugador basta con que entres a una partida, no importa cuál, la que sea, y en la nueva interfaz podemos configurar tanto multijugador como VR como estás viendo ambas a la vez. Ahora será mucho más sencillo sacar camuflajes ya que basta con irte a un arma, luego en la tarea dale donde dice seguimiento. Si tú marcas esa casilla te mostrará en pantalla lo que debes completar. Si le damos donde dice gestionar veremos que podemos seleccionar hasta 10 armas, pero eso sí, solamente se puede seleccionar 3 tareas de cada arma como estás viendo. A mí me hubiera gustado que esta opción estuviera cuando yo saque mis armas. Obviamente aún me faltan las cuerpo a cuerpo, tengo como 6 pendientes pero no las he sacado. Con esta opción muy seguramente lo sacaré mucho más rápido. Ahora en VR se puede seleccionar la distancia de visión del arma desde el selector de armas. Dale en el símbolo de engranaje, luego dale distancia de visión y aquí se puede configurar. Además una cosa que era súper molesta es que no se podía seleccionar camuflaje en un arma del piso. Así es amigos, ahora ya se puede equipar alguno lo que tú quieras. Definitivamente esto era lo que faltaba ya que de nada servía tener camuflaje si no se podían equipar en las armas del piso. Solamente se podía en las personalizadas y ahora ya se puede en todas. Ha salido un nuevo comodín y este se llama apoyo de racha de bajas. No hace falta ser inteligente para saber cómo va a funcionar. Básicamente este comodín, como su nombre lo indica, va a permitir equiparte una cuarta racha de puntos. Así es, 4 rachas en tu equipamiento. Obviamente esto estará bien roto amigos, pero para la gente que los pueda sacar, porque los que no usarán persistencia, pero calmado amigo, calmado que persistencia tiene pequeñas limitaciones. Cuando lleves persistencia vas a poder equipar 2 rachas de nivel 1, 2 de nivel 2, pero no vas a poder equipar 2 de nivel 3.
La recompensa de rango se va a actualizar, pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es la construcción de recompensas porque ya se ha actualizado, así es. Ahora podrás usar, o mejor dicho, podrás reclamar el de la temporada número 2 del 2024. Además se agregó una tarjeta de experiencia de rango, pero solamente podrás reclamarlo una vez todos los días, es decir, no puedes ilimitado. Los camuflajes de temporadas pasadas también se van a actualizar, pero obviamente hasta el miércoles por la tarde que se reinicien los rangos. Además dicen que van a aumentar el tiempo de actualización. Había un error en el AK-117 mítica de lava que hacía que se viera muy grande el arma, pero ya lo corrigieron, ahora se ve normal el arma, entre comillas, yo lo sigo viendo enorme. Además, armas como la Holger 26 y el Asval recibieron una actualización en sus mirillas, así es, ahora son mucho más limpias. La Holger no la tengo, pero tengo entendido que se verá más o menos como las X9 de Meliodas, pero el Asval mítica sí la tengo y se ve brutal. Definitivamente este cambio era más que justo y necesario. El campo de práctica fue actualizado, amigos, ahora se ve mucho más realista, la iluminación mejoró, de hecho ahora se ve más oscuro por la parte de en medio, ahora los enemigos se ven bien negros, de hecho si quitas la opción de seguimiento se ve todavía peor, casi ni se distinguen. Obviamente esto es bueno porque ayuda a mejorar nuestra visión, pero por ejemplo, yo que ando medio ciego no me sirve porque obviamente no veo ni madres, apenas distingo porque claro, lo tengo al brillo al máximo, de lo contrario muy seguramente no se ve nada. Finalmente los de Activision arreglaron el bug de la tirolesa, ese que cuando te subías saltando, deslizando, no sé qué vaina, no te pegaban cuando ibas en ella. Además, según las notas de actualización, la nueva tienda de suministros estará disponible por tiempo, ojo, por tiempo limitado. Al momento de grabar el video todavía no están disponibles, pero estarán llegando próximamente. Tengo entendido que se van a poder revivir compañeros, incluso te vas a poder auto reanimar solo. La nueva arma VMP está disponible en VR, ya la puedes usar, de hecho la estoy usando y pega bastante potente. Obviamente para corta distancia, ya que a larga se mueve un montón y además no tiene mucho daño. Mira cómo revienta a corta distancia, amigo. Se ve que tiene buen potencial al menos para VR. Y nada más, gente, yo espero que el video les haya gustado. Si es así, dejen me gusta al video, no cuesta nada y me ayuda un montón. Gracias por llegar hasta el final, me gustaría saber cuál fue su cambio favorito. A mí personalmente me gustó un montón el seguimiento de camuflajes. Espero que tengan excelente domingo y sin nada más que decir y agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima. Como siempre, amigo, hasta otro próximo video.